comenzamos una visión general de los sistemas eléctricos y el sistema venezolano. Vamos a dar una descripción. Esto siempre con el fin de mantenernos viendo los transformadores y las máquinas eléctricas, que son nuestro foco en esta materia. Les decía, y esto para el tema de los circuitos trifásicos, que es el tema número 1, vamos a ver, esto va a ser el comienzo, como la presentación de este tema. En esta primera presentación, ideas generales de lo que son los sistemas de potencia, porque son el ejemplo más grande de los sistemas trifásicos. Cualquier parte del sistema trifásico, cualquier equipo trifásico que estamos usando en cualquier sistema, va a venir conectado al sistema eléctrico de potencia. Luego vemos un poco una configuración general del sistema venezolano para que se hagan una idea de cómo es nuestro sistema, no cómo está, sino cómo está configurado nuestro sistema en general. Y después vamos a ver también en un sistema de potencia de ejemplo, donde se encuentran transformadores, motores y generadores, que son nuestro foco. El libro de apoyo para este tema se llama, el mejor que he conseguido, se llama Electrotecnia, lo bajé de internet. Y la unidad, a partir de la unidad número 5, que es corriente alterna trifásica, allí van a ser los temas que cubren nuestra materia. Entonces, un libro simpático para ver, vale la pena tenerlo. La electricidad puede ser de corriente alterna o corriente continua. Ustedes todos los conceptos de corriente continua los vieron suficientemente en física. Todas esas leyes, la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, todos esos conceptos que estudiaron en física siguen sirviendo para el tema de corriente alterna, obviamente, y además para los sistemas trifásicos con unas adaptaciones o con entendiendo la base de los sistemas trifásicos, podemos aplicar todo lo que estudiaron en física. Nosotros no nos vamos a meter en el detalle de matemático profundo. Para eso se quedan los estudiantes de ingeniería eléctrica, que lo ven en redes 2, en máquinas eléctricas, en sistemas de potencia, en todas esas materias, entienden eso con detalle. Pero nosotros nos interesa por ahora saber es que la corriente continua y la corriente alterna no se pueden conectar directamente. Tenemos que hacer un proceso de transformación, o bien de corriente alterna a corriente continua, o al revés. La corriente continua la tienen del lado derecho. Fíjense que tenemos una amplitud de onda continua igual en todo el tiempo. El ejemplo de esto son las baterías. La batería del carro es el mejor ejemplo. Aquí tendríamos 12 voltios y esos 12 voltios deben permanecer en el tiempo. Obviamente que con el tiempo, y especialmente teniendo los carros parados, esto puede venirse a cero, pero en rigor es una amplitud igual para todo, sin cambios en el tiempo. Luego está la corriente alterna de una sola fase, y hago la aclaratoria de una sola fase porque nosotros estamos buscando llegar al sistema trifásico. Es una onda sinusoidal o sinoidal que tiene una frecuencia de 50 o 60 Hz en cada ciclo. O sea, un ciclo se hace en 60 Hz. Hay 60 ciclos por segundo, y esta onda se repite así eternamente mientras no haya ningún cambio importante que afecte esta onda. Esta onda, todo lo que está en corriente alterna debe estar conectado en corriente alterna. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todas las variables de corriente alterna van a tener esta onda. Y matemáticamente se puede demostrar. Algunas de ellas, como matemáticamente dan un producto constante o una variable o un solo valor, entonces serán un valor, pero en rigor tanto los voltajes como las corrientes van a tener esta forma de onda. O sea, nosotros si pudiéramos tener un osciloscopio en la casa y verlo, veríamos esta forma de onda. Eso, lamentablemente lo podemos ver en el laboratorio, pero aquí no. Entonces, los sistemas eléctricos de potencia son trifásicos, esto nos vamos a meter un poco más adelante, a ver estas tres fases, son las tres ondas
un poco desplazadas en el tiempo, entonces ellas no coinciden. Y eso es lo que hace un sistema trifásico. Eso después lo vamos a entender en la siguiente clase. Son robustos, son confiables y deben ser estables. Eso es lo que la bibliografía mantiene y debe ser por el tipo de servicio. Pero esto era muy importante en el siglo pasado por el tipo de servicio que prestaba. Sigue teniendo vigencia, pero a veces no es tan importante nombrarlo porque igual aplicaría para cualquier otro servicio. Estos sistemas eléctricos se dividen en generación, transmisión, distribución y comercialización. Nosotros en nuestras casas nos conectamos a un sistema de distribución y comercialización es lo que hace la facturación de lo que consumimos. Entonces, generación, transmisión, un sistema, en Caracas pueden ver la transmisión, si miran al Ávila y ven las torres altas, los que suelen ir a Sabasnieves, a La Fila, ven estas torres muy altas sobre las que van los tres conductores, 3 o más, o múltiplos de 3, pero después nos vamos a meter en ese detalle. Y después la distribución y comercialización, dependiendo de cuán grande sea nuestro servicio, a veces nos conectamos directamente más en el transformador o necesitamos varios niveles de transformación. Luego, ¿dónde están los transformadores y las máquinas eléctricas en nuestros sistemas? Recuerden que el término máquina eléctrica es para referirnos a generadores y motores. Si nosotros vemos el mismo ejemplo, el mismo circuito, el mismo sistema eléctrico que les había mostrado, la parte roja es la generación. Allá abajo ven una foto de Guri. Esta foto de Guri es cuando abren las compuertas del aliviadero, o sea, es cuando la represa está muy llena, abren para botar agua. Pero es una foto muy llamativa, muy bonita de lo que sería Guri. Y abajo pueden ver una foto de una planta solar fotovoltaica y atrás una planta de generación eólica. Combinan, esto es en el sur de India, es la combinación que ellos han conseguido para poderle dar continuidad al sistema, en el sentido que cuando el sol no está, se supone que sopla el viento, que es en la noche, y así pueden tener más continuidad en la generación. Luego, los transformadores están saliendo de la subestación, es un mecanismo para elevar los voltajes, hacer una disminución de las pérdidas y poder transmitir desde lugares más lejanos. O sea, nosotros tenemos Guri en el sur del país y podemos a través del sistema de transmisión llegar a Caracas o llegar a Maracaibo, a donde haga falta. Entonces hay transformadores en muchos niveles del sistema. Y después en nuestras casas nosotros tenemos muchísimos, usamos muchos transformadores. En el caso, por ejemplo, de los cargadores de celulares, de los cargadores de los laptops, todo eso son transformadores, con unas modificaciones porque cambian, no solo disminuyen el voltaje, sino que además hacen una transformación, pero eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de transformadores. Hacen una conversión de corriente alterna a corriente continua para poder alimentar el equipo. Y después los motores también aparecen en las grandes empresas, en las casas, en todos los usuarios, en todas las plantas de producción, en todos los edificios, en muchos lugares. La generación, tenemos varios tipos, aquí les estoy nombrando quizás los más importantes. Tenemos la hidráulica, que tiene que tener generación hidráulica, se llama agua más un desnivel, que ese es el caso, el más emblemático de Venezuela es Guri, y es todo el Caroní, pues todas las plantas de generación en el Caroní. Después está térmica, que es petróleo, gas, diésel o combustibles calentados por luz solar. Después nos vamos a meter en eso. Está la nuclear, que trabaja con elementos radioactivos. Luego la eólica con el viento
Y después está fotovoltaica, que no es una máquina eléctrica, y la generación solar concentrada, que es una forma de energía térmica que usa luz solar o calor para calentar un líquido y producir energía eléctrica en una planta térmica. O sea, la generación solar concentrada es una mezcla de solar con térmica. El sistema eléctrico venezolano, esta es una visión del sistema eléctrico. Los colores lo que indican son niveles de voltaje. Por ejemplo, el amarillo muestra 765.000 voltios, que es el nivel más alto de voltaje que tenemos para transmitir. Después el verdecito muestra 400.000 voltios y el rojo es 230.000 voltios. Si ustedes ven en Brasil, por ejemplo, hay una línea que va de la Gran Sabana a Brasil de 230.000 voltios y otra que va en el estado Táchira a Colombia. Luego pueden ver entre Tierra Firme y Margarita una linecita azul que es el cable subterráneo que comunica a esos dos países, a la isla con la Tierra Firme. El inicio de la generación más grande que tiene Venezuela está en Guri, y ustedes si ven tenemos un corredor por todo el norte del país importante. Todo lo demás fuera de este corredor lo que pasa es que se alimenta con líneas de voltaje más pequeños, por lo tanto la confianza o la cantidad de potencia que se transmite para estas zonas es mucho más baja. Los círculos eso muestran las plantas de generación más importantes, que son Guri, Luisa Cáceres en Margarita. En Caracas tenemos Tacoa, Ampliación Tacoa y Arrecifes en La Guaira, y hay otra pequeña que se llama OAM. Después está Planta Centro, que es una planta vieja, la vía para Morrocoy. Y después hay unas más pequeñas, había una en Paraguaná, eólica, pero que nunca la pusieron en operación. Y hay alguna más pequeña en Urbaneja, en Maracaibo también. Y en los Andes también hay otra pequeña, pero que no se las estoy mostrando. Bueno, esto un poco las líneas que les decía de transmisión, y lo que les mostraba, lo que está sin líneas, sin rayas, es porque no tiene líneas de transmisión en ninguno de esos voltajes. O sea, no puede tener líneas. Se muestra Margarita con la línea azul, pero no se muestra todo lo azul que hay debajo de esto, ¿no? En Guri, un poco también para los datos curiosos, en Guri se tienen 10 generadores de 630 megavatios en lo que se llama Guri A, y 10 generadores de 255 megavatios en Guri B. Eso para un total de alrededor de 10.000 megavatios que se pudieran tener en Guri, suponiendo que todo funciona. Y en Macagua hay generadores, Macagua es un poco más vieja, de 60 megavatios, y Macagua está en Puerto Ordaz, en el centro, o sea, no en el centro, pero está en Puerto Ordaz, que se le llega por una de las avenidas de Puerto Ordaz. Bueno, ya los videos que están en espacio virtual de la DW están para el uso de la energía y para la movilidad. Están bien simpáticos, están muy interesantes, entonces les pido que los vean. Son largos, pero están bien interesantes. Y después van a responder una encuesta que me van a comentar qué les llamó la atención de los videos. Nos vemos en la siguiente clase, cuando empezaremos a ver con más detalle lo que son los sistemas trifásicos. Gracias, buen día.